Voy a hablar un poco del teatro cabaret, y digo un poco porque el teatro cabaret es bastante extenso, pero me voy a basar únicamente en los antecedentes del teatro cabaret. El teatro cabaret surge o tiene su nacimiento dentro de Grecia con uno de los precursores de la comedia griega que se llama Aristófanes. Aristófanes lo que va a hacer es en sus obras retratar las cuestiones políticas, económicas y sociales que siente que se deben de hablar, y entonces las lleva a un estado totalmente cómico, y entonces ese es nuestro primer antecedente. Tenemos después a la cuestión del medievo, en donde surgen los bufones o los juglares, que son personas que se dedican a llevar historias de lo que acontecía en ese momento, en esa etapa del medievo, y van en diferentes lugares con un carrito a cuestas, y ese carrito lo convierten en teatro y empiezan a contar historias a las personas, a divertir a las personas, ¿no? Y hacen de todo, cantan, hacen piruetas, toda esta cuestión como un poco circense, ahí se va como dibujando en el medievo. Después viene otra etapa que es en Italia. En Italia se le llama la comedia del arte. En la comedia del arte ya son actores y actrices profesionales que en teatro se presentan, y todas las cuestiones también políticas y sociales las representan en forma de comedia del arte, en donde usan máscaras, todo es como muy exagerado, el cuerpo, las facciones, las máscaras, el vestuario, y ese es otro de los antecedentes. Después tenemos un antecedente en Francia. En Francia ahí no solamente transgreden como esta cuestión política, económica y social, sino ahí también van a transgredir un punto muy importante, que es el cuerpo. El cuerpo, en donde antes las mujeres eran como muy así de no puedes ver, o sea, no te pueden ver, no te pueden tocar, eres así como casi casi súper, súper, súper tapada y demás. eh, los artistas, las artistas en este caso, sobre todo actrices, van a transgredir eso, y en bares, burdeles, como se les llamaba, van a presentar diferentes números musicales, bailables, en donde aparece un cuerpo más destapado, transgrediendo el cuerpo y aceptando el cuerpo tal cual es. Finalmente tenemos después de eso, después de Francia, otra vertiente en Alemania. En Alemania va a surgir el cabaret dentro de este auge de la Segunda Guerra Mundial. En principio hay como dos vertientes ahí, ¿no? En donde hay actores que se presentan dentro de los espacios de los soldados nazis, van a cantar, van a bailar, van a entretener a estas figuras. Y esa es como en una primera vertiente. La segunda vertiente es donde los mismos actores, actrices o incluso bailarines y demás que eran judíos y que están recluidos en los campos de concentración, se van a reunir, se reúnen por las noches, y para, digamos, como calmar un poco toda esta cuestión de sufrimiento y dolor que ellos estaban viviendo, entonces empiezan a crear sus historias y a mofarse de todos estos personajes que los estaban, pues, lastimando de alguna manera, ¿no? Entonces ahí surge también el teatro cabaret, y ahí empezamos a ver que hay actuación, hay baile, hay música. Entonces, después de ahí damos como un salto a la cuestión mexicana, y en México vamos a encontrar lo que es el teatro de carpa. El teatro de carpa va a surgir igual con personas, ya sea actores, cirqueros, músicos y demás, que van a ir de lugar en lugar, literalmente con su carpa, van a llegar a un espacio, hacen su carpa y empiezan a contar también las historias, y sobre todo inconformidades políticas y sociales, o temas tabús que no se contaban, ¿no? O sea, como cuestiones de sexualidad, como cuestiones así como del cuerpo y demás.
empieza a surgir en México esta ola del teatro de carpa. Ya después tenemos como en otro momento más contemporáneo, el teatro cabaret actual, contemporáneo, que surge con Jesús A. Rodríguez y Liliana Felipe, actriz y música respectivamente, en donde empiezan igual a ocupar la actuación, el teatro, la comedia, para hacer protesta política y social. De ahí surgen otras vertientes como Regina Orozco, Tito Vasconcelos, Adriana Moles, Las Reinas Chulas, y esa línea es la que ahorita, al menos en México, es la que está vigente. Entonces, eso a grandes rasgos son los antecedentes del teatro cabaret, de cómo surge el teatro cabaret.